Buenas, buenas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ha provocado controversias, que ha llamado la atención, que deja dudas a final de cuentas entre muchos mexicanos. Este tema es un tema que nuestro presidente Andrés Manuel puso en la mesa, un tema controversial como lo fue la economía social, pero aquí estamos hablando del humanismo mexicano. Y para tratar el tema del humanismo mexicano, invitamos a un buen amigo que tiene tiempo escribiendo, que está muy metido con esto, y estoy hablando de René González. René, ¿cómo has estado? Bien, estimado amigo Tomás, es un gusto que me consideres tu amigo. Tú eres un gran camarada de nuestro movimiento, un fundador, un hombre que ha caminado con el obradorismo y pues, todo nuestro cariño y respeto y gracias por invitarnos. Me echaste demasiadas porras, las porras deberían de ser para ti. Les digo, René llega aquí a Monterrey, aunque es un tigre de corazón, más tigre que muchos de aquí, pero yo lo conozco allá por el 17 más o menos. Y se integra al trabajo, lo vemos trabajar. mm, Es un comunicador, tiene un programa en Haciendo Comunidad, se llamaba antes, me dice que ya le cambiaron el nombre, que ahorita se llama Machaca 4T. Y una cosa importante, es consejero nacional de Morena. Y es importante porque ahí donde está puede tomar algunas decisiones y ayudar a que este camino que hemos estado abriendo desde pues el 2006, que también sé que René estuvo participando, algunos tenemos unos poquitos años más en la izquierda, pero del 2006 ya integrados en el movimiento básicamente de Andrés Manuel. eh, Hemos avanzado mucho, hemos logrado demasiadas cosas, y gente como René, espero que ahí donde están nos puedan ayudar a establecer, a darle base y forma a lo que es esta cuarta transformación. Y uno de los temas cruciales, insisto, es el humanismo mexicano. Pero para entrar al humanismo mexicano, que ya será tema que le toque a René completamente, quiero empezar yo platicando un poquito de la idea de lo que es el humanismo. ¿Cuándo se dio y en qué momento se dio de la historia del hombre el humanismo? Los primeros datos del humanismo que encontramos, lo encontramos entre los griegos, graciosamente. Una cultura que es origen de las culturas occidentales. No investigué en otras culturas, no busqué, pero ahí encontramos lo primero del humanismo. Y son las gentes que están interesadas en lo humano, en el hombre y la mujer. No vaya a ser que ahora se me enojen con esto de cómo se nombran las cosas. Luego nos encontramos una etapa que es el medioevo, donde lo humano desaparece y nada más tiene fuerza lo divino. Y hasta el siglo XV más o menos revive el humanismo. Con el Renacimiento viene otra vez el buscar al hombre. ¿Qué características encontramos en estos dos momentos? Que hay mucho progreso y que hay mucho avance en lo humano. Vamos a encontrar a lo largo de toda la historia siempre las filosofías relacionadas con el humanismo hasta el siglo XX, donde en el siglo XX sí, básicamente casi todo va a estar relacionado en la búsqueda del bienestar humano. En los setentas, en la década de los setentas, que se establece por primera vez el neoliberalismo, toma más fuerza sobre lo humano, lo económico. Y lo humano se va deteriorando poco a poco, la percepción del humano,
al grado de ser más importante el manejo de los negocios, el manejo del dinero y el manejo personal de cómo yo compito contra mi hermano, mi vecino, mi amigo, para llegar. Esto nos llevó al deterioro completo del sistema mexicano, que pudiéramos decir era producto del nacionalismo revolucionario. Con todas sus cosas que nos llaman la atención, decimos que el PRI fue de lo peor durante 70 años, pero de una u otra forma, sus políticas tenían una visión humanista fundamentadas en el nacionalismo revolucionario. 36 años, se fue desmantelando todos esos avances y esa historia del México, y Andrés llega en el 18 y ahí nos empieza a hablar, aunque ya nos había hablado, de lo que es el humanismo mexicano. Yo quiero preguntarte o pedirte, René, que nos comentes qué sería en sí, desde tu punto de vista, este humanismo mexicano del que nos habla Andrés Manuel. Sí, estimado Tomás y amigos que nos acompañan, pues mira, nada humano me es ajeno es una frase como punto de partida, en la cual pues reflexiona también nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera escribir pues la conceptualización del humanismo mexicano en el contexto actual. ¿Cuáles fueron los orígenes de este planteamiento? Bueno, el primero es que hace Andrés Manuel es una ruta de tipo histórico, en términos de que en las experiencias de la izquierda en nuestro país, derivado de, como dices, la lucha contra un sistema autoritario, ya cuando el régimen priista entra en decadencia después de los sucesos de 1968, sobre todo, que implicaron las desviaciones del proyecto original de la Revolución Mexicana y del nacionalismo revolucionario, como bien comentas, que era pues finalmente un Estado también basado en el bienestar social. Cuando hay esa ruptura de la cúpula priista con el pueblo y cuando se da el viraje neoliberal, pues la oposición, las izquierdas, y tú también lo viviste seguramente, pues la ideología de la izquierda era pues traspolar algunos ejemplos de otros países, la Revolución Cubana, el proyecto del bloque socialista de la URSS y los países del este, la revolución en Nicaragua, algunas otras experiencias de otros países. Entonces, el planteamiento que hace López Obrador es que la ideología de transformación se basa en la propia historia nacional. Ese es un primer punto del humanismo, ya como una corriente de pensamiento del humanismo mexicano, efectivamente poniendo en el centro al ser humano, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de los pueblos originarios, pero en el centro pues de la actividad pública y de la lucha por la alegría de vivir. Entonces, un primer paso que da nuestro presidente decía, a ver, nosotros vamos a encontrar nuestra ideología, nuestras propias experiencias como país, desde las luchas de independencia, reforma y revolución, y ese va a ser el camino, la historia como maestra de la actividad política, y de ahí retoma varios ejemplos, varios pasajes donde Benito Juárez, Miguel Hidalgo, pero sobre todo el pueblo de abajo, digamos, pensó con humanismo, con amor a la patria, para sacar al país adelante en las diferentes transiciones que hemos tenido. Un segundo aspecto que yo quiero destacar, el presidente planteó el humanismo primero como los conceptos de la República Amorosa. Esto ya fue después del fraude electoral de 2006, cuando vivimos una de las etapas más negras de la vida de nuestro país, el calderonismo, que fue pues este baño de sangre, ¿verdad?, de odio, de violencia, que sacudió a nuestro país, que los jóvenes estaban excluidos de toda posibilidad de un futuro digno, que fueron arrojados de la educación para ser rehenes de la delincuencia.
y que era un país que estaba destruido no solo políticamente, sino sobre todo en cuanto a valores, en cuanto a cuál era el rumbo a seguir, el destino. Y en ese momento López Obrador planteó los fundamentos de la República Amorosa, que en su momento fueron pues minimizados o cuestionados, ¿verdad? Por algunos otros actores políticos, pero que él decía que solo el amor podría sobreponerse al odio como ideología. ¿Pero qué decía él? Pues que las personas no solo deben de buscar satisfacer sus necesidades materiales, que no son los lujos, que no son los cargos, que no son el escalafón de un status quo, sino que también es el amor a uno mismo, el amor al prójimo y el amor al pueblo, el que puede derivar en una actividad y en una actitud diferente ante la vida. Y con la República Amorosa planteó el amor, planteó la honestidad también, el tema de la honestidad en el actuar, también planteó el recuperar, porque el presidente lo constató en sus múltiples recorridos por cada una de las localidades, municipios del país que emprendió antes de 2006 y que siguió haciendo con el gobierno legítimo en esa etapa de resistencia, y que pues son los valores del México profundo, ese México profundo que consignó Guillermo Bonfil Batalla acerca de las reales regiones que hay en nuestro país, que no son, digamos, las fronteras de los estados, sino son las regiones derivadas de los pueblos originarios, de la multiculturalidad, de esos valores ancestrales, de los valores éticos, de los valores morales, pero no morales en un sentido del doble discurso que a veces la derecha emplea, sino precisamente de servir, de la vocación de servir y de no servirse. El presidente había puesto en ese entonces mucho el ejemplo de cómo se organizan las comunidades en Oaxaca, que pues la gente participa en los gobiernos de usos y costumbres, pero como vocación de servicio, como retribución a la comunidad y no como simple acceso a una vía de cierto poder, ¿verdad? Y bueno, en tercer lugar, el tema del humanismo mexicano ya lo plantea nuestro presidente ahora como un legado. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, vivimos una etapa de lucha en la cual emerge el obradorismo como una fuerza política, social, un fenómeno incluso ya que se está viendo desde los ojos de todo el mundo, un paro para todo el mundo, porque empezó con un planteamiento de López Obrador por democratizar el país en los años 90, el éxodo por la democracia, después la experiencia en el gobierno de la Ciudad de México, donde pone en práctica algunos aspectos que hoy ya se llevan a cabo a nivel nacional, como es el bienestar, la austeridad republicana, el combate a la corrupción, y las luchas de resistencia que se dieron después contra el desafuero, contra los fraudes electorales de 2006 y 2012, la lucha por la defensa del petróleo. Pero como síntesis de todas esas luchas, pues hay un proyecto que algunos denominamos precisamente el obradorismo, porque no era tampoco el proyecto de la izquierda institucional existente. Por eso el PRD se quedó en el camino y terminó lamentablemente pues anclado a los partidos que nosotros combatíamos, a los partidos del neoliberalismo. Pero el obradorismo sí fue acudiendo a los sentimientos de la gente. En todos estos recorridos por el país se fue construyendo un programa, un proyecto de nación, que fue el proyecto alternativo de nación, precisamente. Entonces, ¿qué plantea el presidente? Él está convocando a que entre todos construyamos el humanismo mexicano como el legado del movimiento obradorista, sea como resistencia, sea como movimiento, sea como partido y sea ahora como proyecto en el poder. Finalmente, también estamos ya accediendo a los espacios de poder, pero él plantea que se siga habiendo, que se siga construyendo un legado, una ideología, para que más allá de la presencia física de Andrés Manuel López Obrador, que él ha pues advertido y ha señalado que como un demócrata él es maderista y cree en su propio efectivo no reelección, pues él terminando su encargo, pues se va a retirar no solo de la vida pública, sino de la vida política.
Entonces, ¿qué nos va a quedar al pueblo para darle continuidad a esa transformación? Y ahí es donde surge el planteamiento de que todo esto se construya una corriente de pensamiento, una corriente ideológica, una corriente política, una corriente social, histórica, que se denomine el humanismo mexicano. ¿Basada en qué? Pues en varios de los planteamientos que han sido no solo una propuesta, sino una realidad. Señalábamos la construcción o la reconstrucción del estado de bienestar, donde en el centro esté el humano, donde en el centro estén las personas vulnerables, que nadie se quede atrás en nuestra sociedad, que la mitad del pueblo no tenga hambre, que la mitad del pueblo que tiene hambre pueda acceder a todas las prerrogativas que cualquier ciudadano, de acuerdo a la ley y la igualdad, pueda tener, que el bienestar pues sea eso, una fuente de posibilidades para todas y todos, y no solamente para algunos cuantos, eliminar los privilegios que dejó el neoliberalismo a las camarillas que estaban enquistadas en el poder para saquear el erario, la honestidad, el combate a la corrupción, la austeridad. ¿Por qué la austeridad es importante? Porque la austeridad implica que los recursos no se utilicen para que haya una serie de prebendas para quienes estén en el poder, sino que los recursos se utilicen en función de las necesidades básicas de nuestro pueblo y el derecho a la educación pública, a la salud, el compromiso social, todos esos aspectos que ha construido, digamos, el obradorismo, pero sobre todo él ha señalado el amor al pueblo, el que haga política con amor al pueblo, que haga política escuchando a la gente, caminando, directamente con las comunidades, directamente con las personas. Todo ese cúmulo de procesos, de aprendizajes, porque también tuvimos derrotas en el camino, porque también observamos la gente que miente, traiciona y roba, que se desvía de un movimiento y a la cual pues hay que darle un espacio, un camino en este sentido para el porvenir. A eso entiendo yo que convoca el presidente y es una discusión abierta el humanismo mexicano. Hay que recordar en nuestra historia, y con esto concluyo esta primera participación, en nuestra historia, Benito Juárez pues finalmente fue un hombre en su tiempo y en su contexto que también dejó un legado que después, bueno, se le denominó el liberalismo precisamente, pero básicamente lo construyó en un momento en que el gobierno de Benito Juárez, el gobierno legítimo también, tenía que estar recorriendo el país para subsistir ante la invasión extranjera apoyada por los conservadores y escuchando los sentimientos de la gente en esos recorridos que incluso Juárez llegó acá a Monterrey y a otros estados, caminando en una época donde no había las comunicaciones que hay ahora, pero toda esa gente fue construyendo también un juarismo popular, un juarismo que se quedó, perdió en la sociedad de aquel entonces. Después fueron los clubes liberales que dieron camino a la Revolución Mexicana después de la dictadura de Porfirio Díaz. Y así como hubo un juarismo sin Juárez, el humanismo mexicano sería la corriente, sería la ruta, la brújula para que subsista el obradorismo, que hace la presencia directa de López Obrador, y que el humanismo mexicano sea un proyecto de largo plazo basado en los logros y en las condiciones más positivas que ponen en el centro de todas las preocupaciones y ocupaciones al ser humano. Al ser A humano. ver, René, Y, sí. o sea, tienes un planteamiento muy claro y tienes una visión muy exacta de lo que se busca, de lo que debe de ser. Pero tenemos una situación real donde todavía una buena parte de la población, aunque Andrés Manuel dice que tenemos un pueblo sabio, una buena parte de la población todavía no ve eh, como camino, como ruta, el humanismo mexicano, eh, donde, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con el proyecto educativo de México, que es un proyecto de lujo, este cambio que se hizo con la NEM, la verdad que era lo que hacía falta. Yo no había entendido la supuesta reforma, que era una reforma laboral. Ahora sí ya entiendo hacia dónde va con la reforma académica. Y eso nos puede acercar a la gente al humanismo mexicano.
Tú me has estado hablando del humanismo hacia el interior del país. Esa fuerza, pues todavía yo veo que necesitamos hacer muchas tareas, pero también ha estado sucediendo, y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen extranjeros, que el obradorismo o el humanismo mexicano empieza a repercutir en otros países. Y lo estamos viendo claramente hacia Sudamérica, donde con distintas puntualidades se presenta algo similar y que muchos voltean y ven a Andrés y dicen, ¿qué haría Andrés? Ahorita lo está viviendo Petro, por ejemplo, con el problema de su hijo. Este, Constantemente Andrés nos habla en las mañaneras de esto que tú nos acabas de plantear. Pero realmente la pregunta, ¿está bajando a la población? Tú, que al igual que un servidor, estamos en el campo y estamos en el territorio, o sea, no estamos en un escritorio, eh, aunque, y no es una crítica, porque sé que Andrés viene de la calle, de la banqueta, pero que muchos de los que implementan no se han ensuciado los zapatos, muchos. Incluso me atrevería a decir algunas corcholatas. ¿Qué piensas tú? Sí, pues es que has dado en el punto, porque finalmente sigue existiendo un sector de la sociedad al que no le importa el resto de la gente del pueblo. Ese es este sector que se pues apropió del destino del país en el neoliberalismo, que son camarillas muy reducidas de élites políticas que fomentan el otro pensamiento. Efectivamente, aquí hay dos bloques históricos. El otro pensamiento, pues es el pensamiento individualista, egoísta, el de mientras yo me salve, los demás no me importan. Es ese proyecto que apela al éxito personal, a que sin escrúpulos de ninguna índole, el éxito implica poder, riqueza, lujos, tener miles de departamentos, de autos, etcétera, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de los demás, a costa pues de la delincuencia de cuello blanco que saqueaba el país. Y A eso esa es gente, un modelo, ¿sí? a esa gente la tenemos bien ubicada, es lo que les llamamos los conservadores o los traidores de Es la patria, correcto, que fueron algunos diputados y senadores, traidores es correcto. y conservadores. Eso los tenemos bien ubicados. Yo lo que sigo viendo es que al bajar a la población, al bajar al barrio, todavía no hemos podido penetrar con la idea, y te lo digo por esto, todavía escuchamos que nos dicen, ¿por qué no lo ha metido al bote? Que no es su tarea. No, pero si es el presidente, tiene todo el poder para meterlo al bote. No es cierto, pero la gente todavía no ha roto el paradigma del presidencialismo. Y el humanismo mexicano, una de las cosas que busca romper son paradigmas. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí te dejo Creo que ese esa. es el, sí, precisamente yo creo que ese es el reto que está lanzando López Obrador en la construcción del humanismo. O sea, él dice, bueno, del pasado sí, hubo una serie de excesos de personas que abusaron del poder, que se corrompieron, que saquearon al país, pero también se basa en ese humanismo el decir lo que ocurrió con Mandela, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Él estuvo incluso encarcelado durante años, pero él salió de la cárcel y dijo, yo no vengo a cobrar el odio, no vengo a los sentimientos, sino vengo a que nuestro pueblo salga adelante con amor al prójimo. Y esa es pues una gran lección ética, filosófica, ¿verdad? Que también en la cual se basa el humanismo. Pero en el caso de nuestro país, creo que lo importante es que se pueda lograr cada vez con mayor precisión y alcance pues, un proceso de reflexión y de concientización de dónde venimos, qué hemos logrado y hacia dónde vamos.
Ya no se diga de nuestra generación que finalmente vivimos todos estos procesos. En mi caso, por ejemplo, lo cuento rápido, yo participé en el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM porque querían privatizar la universidad, también querían convertir en mercancía la educación superior. Esta gente sin escrúpulos, así como entregaron el petróleo, como entregaron la electricidad, también llegaron a querer entregar la educación. Hubo un movimiento muy grande para defender la gratuidad de la educación. Imagínate ahora el cambio de paradigma, no es ese ya el sentido de un gobierno humanista que dice becas para todos los estudiantes para que nadie se quede sin estudiar por razones económicas. Es totalmente una visión distinta. ¿Qué dicen ahora el humanismo? Construyamos más universidades públicas. La educación es un motor de la transformación y para que no se rompa ese compromiso que mira, nosotros, ahí está también muy claro cómo podemos distinguir los dos proyectos y ahorita voy a lo que me preguntaste o a lo que comentas de lo que hace falta hacia el interior del pueblo. A nosotros nos decían, cuando este movimiento del 99-2000, ¿qué decían las autoridades universitarias? Ustedes no se preocupen, ¿por qué se quieren organizar? Esto no les va a afectar directamente a ustedes, porque esta reforma es para los que vienen después. Cuando nos dijeron eso, pues fue cuando más nos interesamos en defender, porque los que vienen son nuestros hijos, los que vienen son las siguientes generaciones. ¿Y por qué se dio este proceso importante? Porque además nosotros decíamos, apelando al artículo tercero constitucional, que toda la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, pero sobre todo porque la educación de la universidad, al pagarla al pueblo, implica un compromiso. Nuestra educación, siendo abogados, historiadores, médicos, contadores públicos, etcétera, etcétera, si tú estudias en una universidad pública que sabes que está financiada por el pueblo, tienes que tener un compromiso social, moral, ético, personal, de devolver a ese pueblo cuando ejerzas tus conocimientos, pues todo lo que te brindó, ¿verdad? Entonces, tienes que pensar en ese vínculo con la propia comunidad, que pues rostros anónimos que están financiando tu educación, pero con los cuales hay un proyecto de ser un ser humano que apele a que la comunidad también salga adelante, no solo salir tú adelante de manera egoísta. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esto? Es una labor importante porque yo te decía, ya no digamos nuestra generación, que hemos padecido todo el tiempo oscuro neoliberal, sino pensemos en los jóvenes. Hay muchos chavos que van a votar en 2024 que pues no vivieron toda esta experiencia, ¿verdad? Que no la tienen presente y hay que hacer un proceso muy importante de reflexión, de formación. Desde el último congreso en el que estuvo Andrés Manuel López Obrador en Morena como tal, antes de asumir la presidencia, planteó que los esfuerzos principales deberían de ser hacia la formación política popular, precisamente. ¿Por qué? Porque si no nos puede ocurrir lo de Brasil o lo de Bolivia, que hubo crecimiento económico, que hubo bienestar, que hubo distribución de los recursos para los sectores más vulnerables, que mucha gente salió de la pobreza, pero cuando llegan estas campañas sucias, mediáticas, vacías, que pretenden instalar en el poder a los grupos de la oligarquía, pues a veces la gente se olvida o la gente no ha cambiado realmente su pensamiento y funde el oportunismo. Pueden ser incluso atractivos estos cantos de la sirena para la gente que no valora, que no considera todo lo que ha costado construir un nuevo proyecto de nación. Y ahí sí creo que es importante lo que tú dices, y tienes toda la razón. ¿Cómo hacemos para que quede claro que el sexenio de López Obrador no sea solamente una interrupción, una línea de continuidad donde siempre los mismos detentan el poder, sino que realmente sea un cambio, o sea, que sea una transformación como se plantea la cuarta transformación? Y eso pues no va a terminar el día que el presidente deje el encargo de la silla presidencial, sino solo el pueblo nosotros podemos darle continuidad cambiando primero el pensamiento. Y falta mucho, sí, cierto, o sea, falta en el pueblo y también falta en la clase política de nuestro movimiento, porque a nivel nacional hay cosas que lamentablemente, y esto pues va a tener también un costo si no nos ponemos a trabajar en ello,
también hay gobiernos locales emanados de nuestro movimiento que todavía no practican la austeridad republicana, por ejemplo, que todavía no practican el combate a la corrupción, que no han hecho suyos estos pasos que da el presidente a nivel nacional. Entonces, ahí tenemos unas tareas muy importantes que son tareas colectivas. Te interrumpo porque nos ganó el tiempo. Nos ganó el Sí, tiempo y amigo. nos quedamos empezando en lo más caliente de la plática. Te quiero agradecer primero esta participación, esta primera parte. Estamos en el límite y te lo quiero agradecer porque fue muy nutritivo todo lo que se analizó y se revisó aquí. Se nos quedan cosas en el tintero. No sé cómo andes de tiempo, para cortar este programa y nos quedamos armando un segundo programa para publicarlo al día siguiente o los vemos otro día, tú me dices. Sí, con mucho gusto nos coordinamos para armar otra segunda exposición. Me gustaría que comentáramos para yo tener con más claridad qué puntos podríamos desarrollar o afinar. Creo que ahorita hicimos un planteamiento muy general, pero yo pondría en el centro esto. En el centro esto está en juego el legado de todo el esfuerzo que hemos hecho hombres, mujeres libres, que está en juego cómo darle continuidad y cómo ubicarlo, situarlo como una corriente de pensamiento, una ideología para todo el pueblo. Tú sabes que sin ideología no hay rumbo, no hay camino, no hay perspectivas. La ideología pues Definitivamente. es la utopía, es la que nos guía a caminar hacia dónde vamos, a seguir ese horizonte, ¿verdad? Si no, pues simplemente es un reacomodo de grupos de poder, un reacomodo de personas, y no se trata de eso, se trata de un proyecto colectivo. Bueno, pues te agradezco bastante. Vamos a dejarlo la próxima semana. Yo creo que volvamos a platicar. ¿Qué te parece? Claro que sí, estimado amigo Tomás, un Bueno, abrazo y un reconocimiento siempre también a y tu a todos esfuerzo. ustedes, pues darles las gracias por seguir. No les voy a pedir, no les voy a pedir que pongan el dedito. No, les voy a pedir que lo compartan. Pero ¿por qué les pido que lo compartan? Yo no estoy monetizando. Les pido que lo compartan porque es importante que esta información llegue a mayor gente. Porque es importante que esta información penetre hacia la gente del barrio, hacia la gente de la población común, los que comemos tortillas todos los días, los que vamos a la tienda. Ahí tiene que llegar porque esa es parte de la educación popular que nos hace falta. Les agradezco y nos vemos con René dentro de una semana, con ustedes el día de mañana de nueva cuenta. Gracias a todos ustedes.